estás? Muy bien. Todo bien. Muy bien. ¿Has empezado tus clases? Con el actual reparto de escaños del Parlamento y este bloqueo de Rajoy, ¿qué fase se abre ahora? Bueno, ahora se abre una nueva fase que puede durar como máximo 2 meses para que las fuerzas políticas traten de llegar a un acuerdo distinto de aquel que presentó Rajoy. Por tanto, tanto el líder en la posición de facto, que es Pedro Sánchez o los socialistas, como otros grupos, pueden ponerse en marcha para tratar de facilitar el que otro candidato se presente a la investidura, o bien el propio Rajoy, siempre y cuando, yo creo, esté seguro de que puede conseguirla, haga a sí mismo, digamos, una presentación de esa iniciativa. Pero si al cabo de 2 meses no se produce una votación favorable para ninguno de los candidatos, evidentemente entraríamos en unas nuevas elecciones que serían las terceras, ¿no? desde el 20 de diciembre. ¿Hay alguna situación que pueda acontecer estos 2 meses que pueda evitar esa situación de bloqueo, que pueda favorecer la formación de un gobierno? Bueno, ahora tenemos un periodo inmediato que es el de las elecciones en el País Vasco y en Galicia, que en cierto modo pues yo creo que van a impedir que los partidos y los grupos políticos traten de ponerse de acuerdo hasta tanto no acaben, porque entramos en campaña electoral en esos lugares. Y son dos regiones muy sensibles, porque en una de ellas, en Galicia, el Partido Popular es dominante, y en el País Vasco pues tiene una enorme presencia, Podemos y, por supuesto, también los nacionalistas. Por tanto, entramos ahora en una fase de paréntesis que ya a comienzos de octubre se habrá pasado, y entonces será el momento en el que veamos cómo se mueven cada una de las opciones. Esta situación de bloqueo que no se conocía hasta ahora, con una especie de bipartidismo casi perfecto, obliga a un cambio en el sistema. ¿Qué posibilidades habría de cambiar el sistema para evitar algo como lo que se está viviendo en España? Bueno, hay un cambio que es puramente táctico, que es intentar favorecer o facilitar las mayorías, que es ir en la dirección de un sistema mayoritario, por ejemplo, un sistema mayoritario a 2 vueltas, como puede ser el francés. Hay también otras posibilidades que se han ensayado en Grecia o incluso en Italia, que es el que el partido más votado obtenga después un número ficticio superior de diputados. Pero la reforma del sistema electoral en España va por otra vía. Digamos que la mayoría de las fuerzas políticas están a favor de una reforma que favorezca todavía más la proporcionalidad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entrar en una cultura de pactos, eso es evidente en España, cosa que no tenemos en el ámbito nacional, aunque sí existe en el ámbito regional y local. Favorecer esa cultura de pactos y, sobre todo, yo creo que volver otra vez a adaptar nuestra política real a las nuevas condiciones sociológicas del país, que son las que realmente han provocado esta situación. ¿Cuáles son los motivos por el que les cuesta tanto a los partidos nacionales españoles llegar a acuerdos? Bueno, yo creo que hay algo que es muy importante y que sin cuyo conocimiento no se entiende nada de lo que está ocurriendo ahora en España, y es que en España la crisis económica devino en una crisis política, en una crisis prácticamente sistémica. Todo el sistema que se organizó de la transición política desde los años 70 y 78, 79, entró en crisis como consecuencia de la aparición de todo un conjunto de escándalos, de corrupción, pero también por la propia situación, digamos, de conciencia de que el bipartidismo en España había servido fundamentalmente para ir colonizando poco a poco las instituciones fundamentales del Estado. Y eso hizo que aparecieran nuevos partidos y que aparecieran nuevas sensibilidades políticas. Lo vimos en el movimiento juvenil del 15M. Y estamos en esa situación en la cual está muriendo una forma de hacer política, que es la que viene desde la transición, a través del bipartidismo, y no ha acabado de nacer todavía esta cuya representación está ahora mismo en el Parlamento español, ¿no? Entonces yo creo que hay una fase de adaptación de una situación a otra. Por eso yo creo que el problema de la política en España es un problema más sociológico, es un problema más profundo de cambio de la sociedad española, que es el que ha provocado realmente esta situación. Y te entiendo lo que me dices, pero en cuanto a los partidos, en cuanto a la parte de arriba, es decir, la izquierda no se pone de acuerdo, el PP y Ciudadanos parece que sí, pero ahora Ciudadanos de nuevo rechaza a Rajoy. En ese punto hay algo que lo diferencia, los motivos sociológicos que me estás contando. Sí, hay un enorme temor a la volatilidad del voto, ¿no? El Partido Socialista está perdiendo muchísimos votos a favor de Podemos, quiere recuperarlos y por tanto tiene que acentuar su perfil de izquierdas. Por tanto, el Partido Socialista está perdiendo parte del terreno que ocupaba en el centro,
que es un terreno que está ganando considerablemente este otro partido nuevo, que es Ciudadanos. El Partido Socialista, por tanto, no puede, o sea, combate en dos frentes, tiene el adversario tanto por la izquierda con Podemos como por la derecha, fundamentalmente con Rajoy, y en el centro con Ciudadanos. Está una situación muy incómoda. Pero el Partido Popular también tiene, de repente se ha encontrado con una situación donde está perdiendo el centro derecha urbano, que está votando ahora masivamente a Ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, por tanto, el bipartidismo está nervioso, se ha encontrado una situación inédita, entonces está tratando de reaccionar enfrentándose entre sí, ¿no? Yo creo que hay un problema donde, digamos, la competencia que siempre existió entre los dos grandes partidos, lejos de disminuir como consecuencia de esta nueva situación, pues se está exacerbando, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos con una de las explicaciones, digamos, a todo este sistema de vetos que están provocando este bloqueo que es casi de libro, ¿no? 52 escaños más que su inmediato seguidor. ¿Qué le ocurre al PP para no conseguir los apoyos y poder formar gobierno? Bueno, el Partido Popular es el único partido del sistema político español que no se ha renovado desde, digamos, la crisis política en España, ¿no? Crisis política, insisto, que es producto de la crisis económica. Y en ese sentido, Rajoy está señalado. Sobre Rajoy como máximo responsable de un partido que está ahora mismo en gran cantidad de juzgados, ¿no? Siendo investigado por tramas de corrupción, evidentemente no facilita precisamente, digamos, la generación de pactos con ellos, ¿no? Y ahí yo creo que, por tanto, uno de los factores del bloqueo no es tanto el Partido Popular en sí, sino es la propia figura de Rajoy, que tiene ahí, digamos, que proyecta un halo, ¿no?, de representante último, desde luego no directo, pero sí indirecto, político, representante político de una forma de hacer política que ha caído en casos, digamos, de corrupción y sobre todo que ha favorecido el que se haya generado esa situación de desconfianza hacia la clase política en España. Por tanto, hasta que no consiga renovarse el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular va a tener dificultades siempre para encontrar socios, por supuesto, de coalición, que es muy difícil, pero incluso socios dispuestos a facilitar que pueda reproducir su gobierno. ¿Sin Rajoy habría gobierno en España? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que habría gobierno en España. Sí, yo creo que lo hubiéramos conseguido incluso después de las anteriores elecciones. ¿Cuáles son los motivos de ese no rotundo del Partido Socialista? Bueno, el Partido Socialista no ha hecho explícito realmente cuáles son los motivos, salvo un argumento, diríamos, que es casi de la ética de la convicción, ¿no? Que ellos pues no pueden apoyar a un partido que está inmerso en esos casos de corrupción de los que habíamos hablado, que a lo largo de toda su campaña electoral le ha venido diciendo que nunca pactaría con este partido y en particular con Rajoy, subrayando mucho que es Rajoy realmente el obstáculo, y claro, ahora después no puede desdecirse, ¿no? El problema está en que en España a quien se imputa la responsabilidad por esta situación es el Partido Socialista. ¿Por qué al Partido Socialista y no a otros partidos? Pues sencillamente porque el Partido Socialista ha sido siempre un partido de Estado, ¿no? Un partido, digamos, que sistémico, un partido que debe asumir la responsabilidad nacional por una situación como la que estamos viendo. Pero ese partido que estaba dispuesto a hacer pactos de Estado con el Partido Popular en épocas anteriores, ahora se encuentra con que todo movimiento que favorezca al Partido Popular le genera problemas dentro de su electorado porque se le puede escapar hacia Podemos, ¿no? Yo creo que ellos tienen que cerrar esa válvula y la única manera de cerrar esa válvula es acentuar su dimensión de izquierdas. Podemos y Ciudadanos aparecieron como representantes de la nueva política, pero lo cierto es que desde su irrupción es imposible crear un gobierno en España. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué podrían hacer estos partidos? Yo creo que perdimos una ocasión, yo creo, bastante buena para que hubiera gobierno después de las anteriores elecciones, cuando se presentó Pedro Sánchez como candidato, apoyado por Ciudadanos. Si en ese momento se hubiera abstenido Podemos, seguramente tendríamos ya gobierno y nos hubiéramos evitado las segundas elecciones. En ese momento Podemos hizo un cálculo, que luego se demostró erróneo, que si íbamos a nuevas elecciones ellos podrían hacer el sorpaso al Partido Socialista. Ese sorpaso no se ha producido, con lo cual ahora Podemos, yo creo que quiere ganar tiempo y tiene un incentivo para pactar con el Partido Socialista y buscar una alternativa a Rajoy.
Entonces aquí Podemos, digamos que en un primer momento ha jugado más siguiendo su propio interés por el crecimiento del partido, que no el interés público general, y ahora yo creo que también siguiendo su propio interés piensa que le puede favorecer el apoyar un pacto de izquierdas. El problema que tenemos es que no le salen los números, y entonces habría que incorporar también o bien a los independentistas catalanes, algo a lo que se niega el Partido Socialista, o por el contrario, había que poder incorporar a ese pacto también a Ciudadanos que prácticamente, digamos, es incompatible con Podemos, ¿no? Es como el agua y el aceite. Y puede producirse un veto mutuo en ese pacto entre Ciudadanos y Podemos. ¿Cuál es su valoración de Ciudadanos después de dos elecciones, de las de diciembre y las de junio? Yo creo que Ciudadanos apareció en el estado político español para tratar de regenerarlo desde una posición, insisto, de centro-derecha. Y bueno, pues se ve a sí mismo como un partido bisagra, un partido para ayudar a gobernar a otros partidos que ellos sabían ya desde el principio que podían tener muchos mejores resultados que ellos. Lo hicieron con los partidos socialistas, con el Partido Socialista, cuando se presentó esa oportunidad, y lo está haciendo ahora otra vez con el Partido Popular. Pero evidentemente yo creo que Ciudadanos es el partido menos interesado ahora en acudir a unas nuevas elecciones, con lo cual Ciudadanos, si no sale la opción del Partido Popular, que alguien acabe apoyando a través de una abstención al Partido Popular, pues muy probablemente tendrá que replantearse del todo su estrategia, ¿no? cara a algunas terceras elecciones. ¿Por qué los votantes del Partido Popular son inmunes a los casos de corrupción múltiples, infinitos casos de corrupción del Partido Popular? Bueno, esa es una pregunta que todos nos hacemos y que además la prensa extranjera sobre todo me suele hacer. Y yo siempre digo la misma respuesta, ¿no? Yo creo que muchos piensan, porque además hay un sector digamos, de la prensa de la derecha en España digamos, que pone el ventilador y traslada esa imputación al Partido Popular a otros partidos, con lo cual es cierto, es decir, que escándalos de corrupción hay en todos los partidos, aunque no sean digamos, de la amplitud como hemos visto últimamente en el caso del Partido Popular. Pero los demás partidos se han renovado, ¿no? Esa es la diferencia con el Partido Popular. El Partido Popular sigue teniendo el mismo liderazgo, ¿no? Y ahí digamos, ese es el punto que chirría. ¿Por qué, a pesar de todo, lo siguen votando? Bueno, pues yo creo que en parte por la sociología de los votantes, es decir, que son votantes mayores, es decir, que digamos, el perfil es mayores, ámbito, digamos, de pequeñas ciudades del interior de España, de las zonas menos dinámicas económicamente, se puede decir, con la excepción, por supuesto, de Madrid, en cierto modo también Valencia, y que bueno, pues tienen, digamos, una menor exigencia, ¿no?, hacia un determinado tipo de conductas, y sobre todo que el voto al Partido Popular digamos, es un voto que lo que busca es proteger a la derecha frente a un posible triunfo de Podemos. Es decir, ha habido un voto de miedo, que yo creo que ese voto de miedo a que Podemos pudiera superar al Partido Socialista y conjuntamente ambos formar un gobierno, fue el que contribuyó a que Rajoy sacara mejor resultado todavía que el que sacó el 20 de diciembre del año pasado, ¿no? Y ahí es donde está fundamentalmente la razón, ¿no? ¿Vamos a unas terceras elecciones? ¿España va a unas terceras elecciones? Yo creo que cabe dentro de lo posible, primero porque lo único que es capaz de desbloquear el apoyo al Partido Popular es la figura de Rajoy. El Partido Popular no va a prescindir de Rajoy como candidato a la presidencia del gobierno, eso no me cabe a mí la más mínima duda. Por tanto, por ese lado no hay posibilidad de conseguir la investidura. Por parte de un gobierno de izquierdas, yo creo que también hay un veto mutuo dentro del Partido Socialista para pactar con los independentistas catalanes, por un lado, y por otra parte hay un veto entre Ciudadanos y Podemos que impide que ellos se pongan de acuerdo. Y el Partido Socialista, aunque quisiera hacer algo conjuntamente como Podemos, que parece que Podemos se prestaría, se queda lejos de los números necesarios para tener la mayoría suficiente. O sea, digamos que es la situación de bloqueo perfecto. ¿Qué vaticinaría en los resultados? Por supuesto, a muchos meses vista Es muy difícil, es muy difícil porque jugará un papel muy importante la abstención. Yo creo que la gente está muy harta, ¿no? La gente, mucha gente, probablemente se quedaría en casa. Ya ocurrió en las anteriores, que bajó considerablemente la participación. Entonces eso puede distorsionar mucho los resultados. Yo creo que está más movilizado el votante del Partido Popular que cualquier otro votante,
Podemos tiene también digamos, un sector social tremendamente movilizado. Y a mí me parece que el Partido Socialista es el que, si no sabe diseñar un discurso, puede tener mayores problemas, no porque pierda votos, sino porque muchos de sus votantes probablemente se vayan a la abstención. Pero esto es una mera especulación. ¿Ve factible una candidatura de izquierdas encabezada por PSOE y Podemos para evitar unas terceras elecciones? ¿Cómo lograría apoyos? ¿A qué tendrían que renunciar uno y otro? Bueno, yo lo veo más posible como, digamos, como gesto, ¿no? O sea, van a hablar, se van a reunir, van a intentar pactar, más que como auténtica voluntad. Pedro Sánchez, el líder de los socialistas, no tiene más remedio que demostrar que se ha movido, es decir, que no se ha limitado exclusivamente a impedir que se formara un gobierno. O sea, tiene que demostrar que ha hecho todo lo posible por buscar una alternativa, porque eso le favorece dentro del propio partido y también cara a sus votantes, ¿no? Por tanto, yo creo que vamos a entrar ahora en lo que seguramente acaben siendo simulacros de negociaciones de una alternativa, que a mi juicio es muy difícil. Es muy difícil por todos los vetos que existen entre los diferentes partidos que los hacen prácticamente incompatibles.